si el canciller Leiva con esto puede regresar a su cargo, se le levanta la suspensión. Puede salir ganando el canciller suspendido en este momento, Álvaro Leiva, lo cual da lugar a una de las tres hipótesis de lo que ha sucedido algo totalmente imprevisto, como nos señalaba Paula, algo desconcertante. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que esto ha sido una comedia de enredos. Comedia, digo, de manera figurada porque pues evidentemente no es para nada para risas. La Cancillería abre una licitación. ¿Cuál Cancillería? La de este gobierno, no la del gobierno anterior. Abre una licitación con unos términos, con un pliego, se lo termina ganando Thomas Gregg & Sons, y al ganárselo la Cancillería da una vuelta de 180 grados y decide declarar desierta esa licitación que se la había ganado Thomas Gregg & Sons bajo las condiciones que había fijado la misma Cancillería, y invocar una urgencia manifiesta para contratar a la misma firma para que siga haciendo pasaportes durante un año. Ese fue como el primer gran acto de esta comedia de errores. Después viene la demanda de Thomas Gregg & Sons, que se trató de conciliar con el Estado. En ese proceso de intento de conciliación con el Estado es sacrificada Marta Lucía Zamora, acuérdense ustedes, la cabeza de la Agencia de Defensa del Estado, porque no está de acuerdo con el presidente, y el canciller la agarró por ahí en un corredor y le dijo que era una especie de, no se usaba la expresión en ese momento, pero de traidora a la posición del presidente. Lo mismo que usa el presidente hoy en su tuit acerca de José Antonio Salazar. Viene entonces esa situación inédita en que queda Thomas Gregg & Sons durante un año. Se abre una licitación para ver quién va a hacer los pasaportes después de ese año, y de manera sorprendente, cuando estaba ya por perfeccionarse del todo esta nueva licitación, termina sucediendo esto. En ausencia del canciller encargado, el doctor Luis Gilberto Murillo, el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, decide sacar una resolución que revoca la resolución que había declarado desierta la licitación anterior, sacar una resolución que termina con la urgencia manifiesta y por lo tanto una resolución que dice esto se lo ganó Thomas Gregg & Sons. Se devuelve al comienzo de toda la historia, y si faltara un colofón o un epílogo, el presidente Gustavo Petro dice hemos sido traicionados, y de manera inmediata declara insubsistente al secretario general. ¡Qué rollazo! Imagínense ustedes, es de tal magnitud el rollo que no da para una sola interpretación, da por lo menos para tres de manera sintética. La primera de ellas, el doctor José Antonio Salazar, a quien vieron ustedes dando sus declaraciones, cree firmemente que lo que dicta la Constitución y lo que dicta la ley es que la licitación original en la que ganó Thomas Gregg & Sons es legítima, y por lo tanto dice yo me atengo a la ley, no hay aquí manera de sostener las otras resoluciones, y por lo tanto el que se la ganó originalmente se la termina ganando, porque yo después de estudiar todo esto concluyo que así debe ser. Hipótesis número uno, incluso echándose encima al presidente Petro, etcétera, etcétera. Hipótesis número dos, la más conspiratoria de todas. El gobierno como un todo se da cuenta de que ha cometido un error jurídico, se da cuenta de que esto se termina cayendo en el Consejo de Estado, se da cuenta de que la demanda de Thomas Gregg & Sons por haber declarado desierta la primera licitación puede prosperar y puede perder esa plata, y ante todo eso decide, como en una partida de ajedrez, sacrificar un alfil. El alfil es José Antonio Salazar, quien salva todo, termina con la demanda, termina con la suspensión del ex canciller Álvaro Leiva, y se sacrifica a él. Vaya uno a saber, si uno lo ve dentro de unos días en un consulado, pues seguramente ese fue el escenario ganador. Pero ha salido un tercero, y es que la lealtad de José Antonio Salazar no sería con la Constitución o la ley, pero sí sería con Álvaro Leiva. Y que de esta manera, al hacer todo esto, le termina levantando su suspensión de la Procuraduría y lo termina haciendo volver a la Cancillería. Para una novela de John le Carré o para una novela de lo que ustedes quieran, una serie de televisión. Y en esa medida habrá que ver nuevos episodios, porque esto no termina aquí.